Queridos hermanos, estamos en este Evangelio según San Mateo, en el discurso eclesiástico o en el discurso de la comunidad, porque son las normas, ¿no? Las más notables que habíamos visto es la corrección fraterna, pero también es el núcleo del Evangelio el tema del perdón, porque en la semana comenzamos a releer el Evangelio según San Lucas y estamos por el tema de las bienaventuranzas, y allí también muy incisivamente el evangelista nos recuerda la enseñanza de Jesús, que tenemos que amar al enemigo, decíamos el viernes, hacer el bien al que nos hace mal, no simplemente no hacer el mal, sino que hacer el bien y amar al enemigo, es decir, va al hueso de la relación cristiana. Nosotros somos personas que estamos, como nos recuerda el Papa Francisco, también en su teología ecológica, que por otro lado el Papa la hace, digamos así, como más teórica, escribe encíclicas, la utiliza mucho en sus discursos, en sus homilías, pero otros la han vivido, por ejemplo, fundamentalmente, como Juan Pablo II. Bastaba verlo a San Juan Pablo II en la montaña para entender que todo tenía que ver con Dios, también en la vida de este Papa que se consumó por nosotros. Ustedes piensen, a los 50 y algo de años, no quiero mentirles porque no lo tengo con la precisa, pero pongamos entre 56 y 58 años lo eligieron Papa. Ese hombre dejó de vivir porque estaba siempre en el candelero. Vieron que el Papa un día no sale al Ángelus, ya tenía el otro día 50 temas en el diario de por qué no salió al Ángelus. Entonces, una persona joven, deportista, como era él, que le gustaba la montaña, que le gustaba la pesca, cuando abre la cartita de que lo eligen obispo, estaba en un barquito pescando, en una lanchita que tenía pescando. Entonces comenta él que lo primero que se dio cuenta es que eso ya cada vez lo iba a poder hacer menos. ¿Y quién le hubiera pensado que tan joven también Dios lo hubiera elevado a la cátedra de Pedro para renunciar a su vida, cosa que todos los consagrados tendríamos que aprender a hacer? El obispo que me ordenó en una de las ordenaciones, en la homilía, dijo que el sacerdote es sacerdote siempre, cuando duerme, cuando se distrae, cuando está de vacaciones, cuando estudia, el sacerdote siempre, porque de alguna manera es como que Dios nos expropió la vida. Es lo que dice Pablo hoy, por eso recuerdo esto. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo. Nadie vive para sí y muere para sí, pero mucho menos el sacerdote. El sacerdote tiene que vivir precisamente esta entrega a Cristo. Pero esta entrega es radical, es existencial. Por eso ese amor de San Juan Pablo, de tantos santos como San Francisco, que no escribió ninguna exhortación sobre la naturaleza, pero trataba a todo lo que existía como hermano, hermano sol, hermano luna, hermana lobo, hermana muerte, la hermana muerte. Hoy también, la lectura hoy es muy incisiva. Dice Dios, ojo los vengativos, dice Dios, porque yo me voy a vengar de ellos y les voy a tomar nota de todas las cositas, dice Dios, en la primera lectura, en el libro del Eclesiástico. Eso es, esa advertencia, es una advertencia no para que nos dé miedo, sino para que nos tomemos en serio el tema del perdón, porque del Señor somos y para Él vivimos, y eso lo tenemos que vivir desde nuestra vocación esencial. Y ese misterio que nos mete dentro como de alguna manera al centro de la creación, porque como dice Jesús, el hombre no es para el sábado, sino que el sábado es para el hombre, todas las cosas son para el hombre, hay un sano humanismo, que tener cuidado con la filosofía, pero como la mayor parte de los filósofos no me preocupa decirlo así sin aclarar más cosas, pero nosotros somos la coronación de la creación, pero digamos por el pecado original, misteriosamente se conjuran las cosas, se conjura la física, la química, se conjuran determinadas fantasías e inventos que tenemos en nuestro interior y que a veces nos desgajamos, nos separamos. Es como que le echamos tierra al recuerdo que Dios imprimió con el hecho de que existimos en nosotros mismos. Y nos olvidamos de Dios, y nos olvidamos del prójimo, y nos olvidamos de los mandamientos, y nos olvidamos
que la categoría que define por antonomasia la única manera que nosotros podemos acceder a Dios es la categoría de la relación. Nosotros nos tenemos que relacionar con Dios y esa relación está de una manera misteriosamente espejada en el prójimo. Por tanto, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y Juan va a decir, ¿cómo decimos que amamos a Dios a quien no vemos, no amando al prójimo a quien sí vemos? Por eso este tema del perdón es un tema que está tomado muy seriamente también en la oración del Señor. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o deudas, como es la traducción literal de ofeilémata en griego, deudas, todo lo que uno debe al otro. El Señor entonces nos mueve a esto, y para ello, para que Pedro entienda, ustedes recuerdan que la pelea fundamental de Jesús era con los fariseos, porque ellos tarifaban todo. Entonces había escuelitas que eran más estrictas y había escuelitas que eran más manga ancha. Entonces, para separarse de la señora, estaba la escuela más estricta que decía solo en caso de adulterio, y estaba la otra escuela que la señora se olvidaba de secar un plato y chao, ya se separaba, era motivo. Y Jesús dice, no, acá al principio Dios hizo otras cosas. Y acá también, en la escuela del perdón, había, algunos decían que 3, según la simbología de los números, otro que 5, otro que bastante, casi siempre, el 7 era un casi siempre, porque el 7 es el número perfecto para el hebreo. Entonces Pedro le dice, bueno, a ver, en este temita que nos cuesta tanto, le dice, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7, como siendo de las escuelas, esta es la más exigente. ¿Vos cuál es tu enseñanza? La más... Y Jesús lo descoloca a Pedro totalmente. 7 no, 70 veces 7. Un múltiplo de 7 también es 70. O sea que, pobre Pedro habrá dicho, ¿para qué pregunté? Mejor hacíamos lo que podíamos y seguíamos adelante. Y entonces Cristo pone esta parábola que justifica ese despropósito de la infinitud que existe entre el perdón que Dios nos ofrece y el perdón que nosotros somos capaces de dar. Y la interpretación común, para no extendernos tanto, para ir ya cerrando la homilía, la interpretación común de este Evangelio es que nosotros, es una teología del tiempo para nosotros. Nosotros estaríamos entre dos juicios, el juicio en el que venimos al mundo y que por el bautismo, ayer bauticé una nena, por eso es tan sirio, el bautismo nos perdona el pecado original, es el primer juicio, esa misericordia de Dios que perdona la naturaleza humana que se revela, y es el rey, que solamente un rey en la época de Jesús podía tener 10.000 talentos. Un talento pesaba más o menos, si era de plata, de oro, 34 kilos 200. Por tanto, la cifra, algunos se atreven, algunos libros, pero como esto varía tanto y en la Argentina ni les cuento, algunos se atreven a poner alguna cifra en dólares. Yo no hago nunca eso cuando enseño esto, para que entendamos la proporción de lo que se le perdonó al primero. 10.000 talentos. 10.000 talentos son más o menos 60 millones de jornadas de trabajo. Y lo que tenía, la deuda que tenía el que fue perdonado de semejante cantidad, eran 100 denarios, que eran 100 días de trabajo, porque por día se pagaba un denario. Entonces, a él se le pagaron 60 millones de días de trabajo. ¿Saben cuánto es eso en años? 170.600 y pico de años. Es decir, es escandaloso el ejemplo que pone Jesús, pero es para que nos hagamos una idea del corazón inmenso, de la misericordia inmensa del Padre, que es pagar una fortuna incalculable que no bastarían cientos de vidas para poder hacer frente a semejante deuda. El Señor tiene ese corazón, esa magnanimidad extrema a la cual nosotros misteriosamente estamos llamados a imitarlo, porque como termina la perícopa de hoy es bastante exigente. Si nosotros no somos capaces de perdonar, si nosotros en nuestra vida nos volvemos miserables y le estamos pasando facturas minúsculas a nuestros hermanos,
Dios va a hacer lo mismo con nosotros. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. La misericordia, el amor, la cruz, la Pascua, la comunión, son todos signos y expresiones del amor y de la misericordia. No amor como algo físico-químico, que tengo mariposas acá, todas esas cosas tontas que duran poquito tiempo, sino el amor auténtico que exige renuncia, sacrificio y perdón. Un perdón auténtico, sincero. Nunca el verdadero amor puede ser complicidad. Nunca el verdadero amor puede ser adulación, pero sí el verdadero amor debe entrañar misericordia y perdón, mucho perdón. Porque como el Señor sabe psicología y nos hizo y sabe cómo estamos complicados en la inteligencia y en la afectividad, siempre pone los 3 parámetros: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Me resta decir para terminar que para poder perdonar de verdad al otro, tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, darnos paciencia, dejarnos seguir adelante, entender que el pasado, por más vuelta que le demos, no lo podemos volver a traer al presente, y buscar a Dios y a los hermanos con una generosidad lo más grande que podamos en el corazón. Todas las virtudes se tipifican por el justo medio. Exceso y defecto no es virtud, el equilibrio. Dice Santo Tomás, en el tema del amor y la misericordia no tenemos que buscar el justo medio, tenemos que apostar a lo más posible, porque nunca llegamos a lo justo, dice Santo Tomás. Y el Señor lo sabe, pero tiene precisamente esa misericordia que es capaz de perdonarnos cosas que cientos de miles de vidas no nos bastarían para devolverlas. Confiamos en la intercesión de la Madre de Dios, pedimos la intercesión de los santos y también pedimos la generosidad en la medida de las posibilidades y los lugares que se tengan para hacer de esta jornada, que en nuestro país significa la colecta más por menos, también expresión del amor, de la renuncia y de la atención al hermano que necesita. Que así sea.